Vamos a ver ahora el tema de las expresiones algebraicas y vamos a hablar de los monomios y los polinomios. En primer lugar, vamos a ver cuál es la estructura de una expresión algebraica, es decir, la de un monomio, para después pasar a ver cómo se operan con ellos y qué es una combinación de monomios y su valor numérico. Veamos la estructura de una expresión algebraica. Una expresión algebraica es una combinación de números y letras que están relacionadas entre sí por la operación producto y donde los exponentes de las letras son números naturales positivos. Claro, una potencia es un producto, por lo tanto, hablar de potencias y hablar de producto es lo mismo. Veamos que estas dos expresiones, 3x cuadrado y cubo, es una combinación de números, el 3, y letras x, y, de forma que están todas relacionadas por el producto, porque x cuadrado es x por x, y cubo es y por y por y. Por lo tanto, esta expresión es un monomio, al igual que esta otra. Aunque aquí aparezca un cociente, 2/3, en realidad esto es un número real. Concretamente, este es un número racional. Y estas expresiones ambas son expresiones algebraicas. Veamos que estas otras dos no lo son. Esto porque el exponente no es positivo, aquí porque hay un cociente. En realidad esto es lo mismo, porque esta y que está en el denominador la podríamos subir al numerador poniendo exponente negativo y elevado a -1. Estas dos expresiones no son expresiones algebraicas. ¿Un monomio qué es? Es una expresión algebraica de un único término. Por ejemplo, esta de aquí. Veamos la estructura. Al número incluido su signo se le llama coeficiente. Por lo tanto, de este monomio su coeficiente es el -4. Llamamos parte literal a las letras y sus exponentes, a todo esto. Y la parte literal sería x cuadrado y cuadrado. Y llamamos grado del monomio a la suma de los grados de los exponentes de las letras. En este caso, 4. El grado de este monomio es 4. Veamos ahora, una vez que sabemos qué es un monomio y su estructura, cómo operamos con monomios. Y empezamos con la suma y la resta. Y decimos que para sumar y restar dos monomios, tienen que tener la misma parte literal, que es decir, que son semejantes. Dos monomios son semejantes cuando tienen la misma parte literal. Y por tanto, para que dos monomios se puedan sumar o restar, deben ser semejantes. Por ejemplo, estos dos monomios tienen la misma parte literal, x cuadrado y x cuadrado. Mientras que estos otros no tienen la misma parte literal. Esta tiene como parte literal x cubo y esta x cuadrado. Entonces, si queremos sumar o restar dos monomios, el resultado va a ser otro monomio cuya parte literal es la misma que los monomios que se suman dos. Y cuya coeficiente es la suma o resta de los coeficientes. Por ejemplo, si queremos sumar menos 3x cuadrado más 2x cuadrado, vemos que podemos hacerlo porque son monomios semejantes, tienen la misma parte literal, por lo tanto el resultado tendrá la misma parte literal y los coeficientes lo que hacemos es sumarlos, menos 3 más 2. El resultado sería menos x cuadrado. Si lo que queremos hacer es restar, es lo mismo. Va a tener la misma parte literal y ahora hacemos la operación con los coeficientes. Menos 3 menos 2, que es menos 5x cuadrado. Veamos ahora el producto y el cociente. Para realizar el producto de los monomios no hay ningún requisito especial. Es decir, pueden ser cualquier tipo de monomios, no tienen por qué ser semejantes. El monomio resultante de multiplicar dos o más monomios tiene como coeficiente el producto de los coeficientes de los monomios y como parte literal el producto de las partes literales de los monomios factores. Es decir, que podemos multiplicar por un lado los coeficientes y por otro lado las partes literales. Por ejemplo, si queremos multiplicar menos 3x cuadrado por 4x cubo, multiplicamos por un lado los coeficientes, menos 3 por 4, y por otro lado las partes literales, y el resultado sería menos 12x a la quinta. Acordaros que el producto de dos potencias con la misma base es otra potencia de la misma base donde se suman los exponentes. Para el cociente de dos monomios hacemos exactamente lo mismo que en el producto. La diferencia es que el resultado
no siempre es un monomio. Podría ser otra cosa. Pero dividimos por un lado los coeficientes y por otro lado las partes literales. Vamos a ver cómo, en un ejemplo, cuál es el resultado de esa operación. Si nosotros queremos dividir menos 6x a la quinta entre 2x al cubo, dividimos por un lado los coeficientes y por otro lado las partes literales. El resultado sería menos 3x al cuadrado. Acordaros que la división de dos potencias con la misma base es otra potencia con la misma base y donde se restan los exponentes. Ahora veamos que si queremos hacer la división de 8x cuadrado entre 4x quinta, dividimos primero los coeficientes y después las partes literales. Y el resultado es este de aquí. Y que, como veis, esto no es un monomio, puesto que el exponente de la parte literal de la letra es negativo. Y hemos dicho que para que sea un monomio, estos coeficientes deben ser, estos exponentes tienen que ser positivos. Por lo tanto, siempre podremos dividir monomios, pero el resultado no siempre es un monomio. Veamos ahora qué es un polinomio. Un polinomio es una combinación de monomios relacionados entre sí por las operaciones suma y resta. Es decir, hay varios monomios y veremos cuál es su valor numérico. Antes es una combinación de monomios. Y la operación entre términos es la suma y diferencia. Por ejemplo, aquí tenemos un monomio que es menos 3x cuadrado, de coeficiente menos 3 y parte literal x cuadrado. Aquí otro monomio y están relacionados entre sí por la operación suma-resta. Este otro, que es un número, también es un monomio. ¿Por qué? Porque podríamos relacionarlo con una letra x elevado a 0. Que 0, sabemos que x elevado a 0 es 1. Cuando tenemos un monomio representado por un número, a este número le llamamos término independiente. El grado de un polinomio es el grado del monomio de mayor grado. En este caso tenemos un polinomio formado por 4 términos: el menos 3x cuadrado, el 2x a la cuarta, el menos x y el más 3. ¿De acuerdo? Y el grado de este polinomio es 4, porque corresponde al grado del monomio de mayor grado. Los polinomios se suelen denotar, se escriben como P de x igual a, Q de x igual a, R de x igual a, es decir, normalmente una letra mayúscula y la variable entre paréntesis. Llamamos valor numérico de un polinomio el valor que toma dicho polinomio para un cierto valor de x. Por ejemplo, para obtener dicho valor sustituimos en el polinomio la letra x por el valor que le queremos dar. Si en el polinomio este, p de x igual a 2x cubo menos 4x más 3, queremos conocer cuál es el valor del polinomio para x igual a 2, donde pone x ponemos 2 y sería 2 por 2 elevado al cubo menos 4 por 2 más 3. Como veis, donde pone x en el polinomio lo hemos sustituido por 2. Hacemos esta operación y resulta 16 menos 8 más 3, que es 11. Bien, aquí acaba